Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy estamos realizando una entrevista dándole continuación al proyecto UDEM a través de 75 años. Estamos con una docente y egresada ejemplar de la universidad que todos los estudiantes le tenemos muchísimo cariño. Antes que nada, decir que estamos muy agradecidos, muy felices por la presencia de la doctora Gloria Cuervo, como ya decía mi compañera egresada y docente de esta universidad. Estamos felices de que pueda acompañarnos en este rato a compartirnos sus experiencias, todo lo que ha vivido a lo largo de su trayectoria en la universidad. Esto es muy enriquecedor para la comunidad académica porque recordemos que en el pasado es donde está la información que necesitamos para seguirnos proyectando hacia un futuro promisorio. Así que te damos la bienvenida, profe Gloria. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y bueno. La verdad es que yo también estoy muy emocionada. Me parece increíble uno regresar al pasado desde el afecto, desde la experiencia, desde las vivencias que nos acompañaron en una época que para nosotros, los que tuvimos la fortuna de egresar de nuestra alma mater, es inolvidable. Y también a ustedes, muchísimas gracias. Estoy muy reconocida con esta invitación y pues esperemos que la memoria no nos olvide fallar. Exacto, y justamente como sabemos que la memoria comienza a fallar, es que, como ya ustedes lo saben, estamos realizando este proyecto, estamos realizando este tipo de evidencias para que la memoria se conserve y todos los demás estudiantes y personas externas puedan verla y conocer de ella. Profe, cuéntanos cómo fue tu experiencia como estudiante de la Universidad de Medellín y cómo pasaste a ser docente. La experiencia en la universidad fue extraordinaria porque generalmente nosotros veníamos de colegios que no eran mixtos. Entonces la integración con los compañeros fue muy enriquecedora. Fuera de eso, fue en una época de cambios sociales, personales, digamos que de género también muy importantes en la evolución de todos nosotros. Entonces fue inolvidable, enriquecedora, extraordinaria, con solidaridad, con afecto, con conocimiento, con disciplina, con responsabilidad, absolutamente enorme la evolución que tuvimos al pasar de nuestro bachillerato a la universidad. ¿En qué año egresaste a la universidad? En el 1972. Perfecto, profe. En esa época, ¿cómo era la vivencia universitaria? Hoy en día es muy distinta, me imagino, porque hoy tenemos tantas tecnologías, profe, tantas distracciones que de pronto pueden hacer el ambiente universitario mucho más distinto al que vivió la generación del pasado. ¿Cómo era el esparcimiento de ustedes? ¿Qué era lo que hacían entre clases, entre huecos, como nosotros le llamábamos? ¿Cómo era ese ambiente universitario? El ambiente universitario era una novedad desde todos los aspectos, desde el mundo del ser, desde el mundo del pensar, desde el mundo del sentir, porque esa integración con nuestros compañeros nos permitió acceder a escenarios que no teníamos en el bachillerato. Entonces nosotros jugábamos tenis de mesa. Yo particularmente, como había una residencia en la parte superior de Derecho para los estudiantes que venían de afuera, aprendí a jugar billar, que era muy novedoso en mi generación. La piscina también se utilizaba, la biblioteca, con un problema, y es que los códigos eran muy voluminosos. Como no había digitalización, entonces nosotros teníamos que cargar en la mochila. Entonces nosotros, por la misericordia de Dios, nos libramos de una escoliosis, porque los cargábamos todos, el penal, el administrativo, el laboral, el civil, porque eran fundamentales. Nosotros teníamos que leer, en eso mantenemos esa costumbre de explicar y apoyarnos en las normas que soportan los contenidos temáticos de nuestra docencia. Y personalmente la integración con los compañeros también fue una novedad. Los compañeros eran unos galanes, eran de una delicadeza. Cuando se iban a exceder, por ejemplo, porque si había algunos que proyectaban las películas no santas, nos decían, esto no es para ustedes, y cerraban la puerta. Entonces nos cuidaban, o una expresión que se les zafara de grueso calibre a alguna de las alumnas, inmediatamente venía la corrección. Entonces las normas eran de un respeto increíble, de una integración como de hermanos mayores con nosotras. Éramos minoría las mujeres, entonces gozábamos de ciertos privilegios.
nos daban la silla, nos invitaban, no teníamos que invitar nosotros a nadie ni dividir la cuenta. No, entonces no teníamos que invitar. Pero nosotros gozábamos de muchos privilegios. Y fuera de eso, los profesores también. Los profesores nos prestaban sus salones y sus bibliotecas, nos entregaban la llave para que nosotros pudiéramos estudiar y consultar. Entonces, en ese orden de ideas había mucha familiaridad, mucho afecto, mucho respeto y mucha disciplina y mucho orden. En las fiestas de la universidad no había desmanes de ninguna naturaleza, solo teníamos un compañero desaplicado y entonces teníamos que, era el único que bebía, nosotros no bebíamos ni fumábamos, y entonces teníamos que apelar a mecanismos pues, que nos facilitaran levantarlo de la silla, le poníamos unos fósforos debajo de la silla metálica, los encendíamos y se levantaba. Entonces ahí sí lo podíamos llevar a la casa. Y bueno, en términos generales fue muy gratificante la experiencia en todos los órdenes, en los de convivencia, en los de respeto, en los académicos, en las experiencias vivenciales. Crecimos muchísimo en los 5 años que estuvimos aquí. Entonces yo lo recuerdo con gratitud y con amor. Hablando acerca de este sentimiento, que eran de alguna u otra manera más unidos, ¿cómo recuerda usted a la universidad? Y no solamente en la parte física, sino como en el sentimiento que tenían acerca de la institución. Nosotros teníamos una integración afectiva muy importante con nuestra alma mater. Nos sentíamos muy orgullosos de la Medellín. Nos parecía, pues yo creo que no sin razón, que era la mejor facultad de Derecho que teníamos en nuestra universidad. Teníamos docentes que venían desde sus magistraturas en Bogotá a darnos las clases. Nosotros tuvimos magistrados de toda disciplina como profesores, que eso fue un lujo. Tuvimos una nómina de lujo y nosotros éramos conscientes de eso y lo mirábamos con mucha gratitud y con mucho afecto. Profe, hablando del tema de los docentes, de las personas que se encargaron en ese momento de educar a la generación que en este momento nos educa a nosotros, ¿cómo recuerda usted el tema de los docentes? ¿Algún docente en particular que usted quiera mencionarle a la comunidad que en este momento la está escuchando? ¿Algún docente que haya pasado una anécdota inolvidable que usted nos mencione? Nunca la vamos a olvidar, se nos va a borrar de la memoria. ¿Algo que quiera compartir respecto a ellos? Por supuesto, nosotros tuvimos maestros de maestros, es decir, la nómina de docentes de nuestra época creo yo que fue excepcional. La universidad vivió una época excepcional en calidad académica, estaban muy bien preparados. Yo recuerdo con mucho cariño y con experiencias inolvidables al doctor Federico Estrada. Era profesor de penal, tenía una experiencia desde Roma y tenía una figura imponente. Nosotros pensábamos en Julio César cuando él las exponía y como no permitían ingresar a nuestras clases a alumnos de otros grupos, entonces la puerta se llenaba afuera de sillas a oír sus clases, porque las clases eran extraordinarias. Él era un tribuno, se expresaba bien, era muy alto, era fornido y uno se imaginaba a Julio César en el Senado romano, porque además dominaba el penal y de hecho muchos seguimos la senda del penal. Yo pues que soy fan, como dirían los jóvenes, de Justiniano, en esa época yo fui juez penal y fui juez penal en una época difícil y enemigo. Entonces eso era por cuenta de él, porque a nosotros nos fascinaba el penal. Lo recuerdo en un examen oral que nos hizo el grupo con el que yo estudiaba. Tenía la costumbre de presentarlo en las primeras listas. Entonces nosotros salíamos ya a las 8 o 9, empezaban a las 6 de la mañana o a las 7, ya salíamos y resulta que no había quien presentara el examen. Entonces el doctor Federico dijo, tienen 15 minutos para salir de los salones, de los baños, de la cafetería para hacerle el examen. Y si no vienen, tienen 0 todos. Bueno, nosotros lo fuimos a buscar, no había forma. No, yo no he terminado, a mí me faltan las causales de imputabilidad. Ay, no, yo no tengo nada de idea de tipicidad, antijuridicidad de culpabilidad no he llegado, eximentes de responsabilidad. Es decir, nosotros aprendimos tanto que yo recuerdo las escuelas, mi preferida la finalista, y recuerdo los principios rectores del derecho penal después de llevar tantos años de no verlo, porque era un maestro de maestros. Pues no llegó nadie, le puso cero a todo el mundo y se despidió diciéndole, y me pueden acusar con el decano. Pero el decano era él. Bueno, no había manera. No había manera.
Recuerdo al doctor Juan Fernández, que era profesor de procesal y tenía, digamos que, para decirlo coloquialmente, un genio difícil. Como nosotros leíamos algo, lo expresábamos bien. Y entonces algunos de los compañeros dijeron: el doctor Fernández Carrasquilla tiene un genio monolítico porque se mantiene en una piedra. Pero además de ahí una coladrina y almuerza con Nutrecán. Eso puede ser una falta de respeto absoluta, pero eso se decía por debajo de la mesa. Y él alguna vez se enteró y dijo: en el examen nos vemos. Y un compañero mío, que fue notario después, y en fin, fue contralor de Antioquia y tuvo cargos muy importantes, pero era muy suelto en sus expresiones, le dijo: pues doctor, usted no nos va a rajar. ¿Qué ha dicho? Nosotros estábamos que le retiramos el saludo, no lo volvíamos a frecuentar, porque las que nos había metido, pues nos hizo comprar el libro, nosotros nos aprendimos ese libro de pasta a pasta y el doctor Fernández no nos rajó. Pero bueno, recuerdo a Papá Vieira, el doctor Vieira Jaramillo. Papá Vieira, sí, era Vieira Jaramillo. El doctor nos llevaba en su carro, él tenía un carro muy peculiar. Como no le echaba trapito ni lo brillaba, el carro no tenía un color definido. Y los agentes de tránsito lo mantenían lleno de partes por manejar un carro de color indefinido. No obstante, cuando uno está joven, pues como que no tiene mucho instinto de conservación. Y nosotros aceptamos su invitación para bajarnos al Parque de Belén y tomar las busetas que nos iban a llevar a nuestras casas. Pues como le parece que un buen día, íbamos 4 atrás y 3 adelante, ese carro prendió, pero se le dañó la carrocería y quedamos partido el carro por la mitad, 3 al norte y 4 al sur. Ustedes nos imaginan saliendo de la cafetería los de las técnicas y todo el mundo a burlarse de nosotros, porque eso era como para una foto. Gracias al cielo no había celular. El doctor Fernando Jaramillo también tenía su geniecito parejo. Era difícil porque era duro en los exámenes, pero con nosotros, que éramos muy disciplinados, muy viciosos, no tuvimos nada que sentir de él. Otro grupo sí, porque no tenía problema en tirar la tiza y decir: ya no voy más clase. Cuando ustedes no se organicen, yo me voy. Cuando se organicen, vuelvo y les doy clase. Pero además llamaba la atención a quien no venía bien compuesto a clase, que veía pues en ropa deportiva, en bermudas y cosas de esas, no daba clase. Es que si él se ponía su chaleco y su corbata y su mejor traje para dar clase, porque ellos no. Bueno, a ver cuánto. Y el doctor Horacio Sierra. El doctor Horacio Sierra, cuando yo entré a la universidad, ya existía el caballo Satanás. Era un referente para referirse a él, porque él se compró en San Andrés un muñequito como un demonio, rojo y azul. Y él lo ponía sobre la mesa, y si el examen se estaba presentando muy deficitariamente, ese muñequito se iba desmayando. Si se caía, lo había perdido. Y cosas de esas, pero en esa época no había ONG, derechos fundamentales, comités de derechos humanos, eso no existía. Entonces nosotros no teníamos más remedio que soportarlo. Yo tuve la entereza, porque hay que tener agallas para proponerle eso al doctor Horacio Sierra, y le dije: el doctor Horacio, hágame un favor, usted me presta su muñequito, yo me lo guardo mientras presento el examen. Y me lo entregó. Entonces de ahí en adelante ya no tuvo posibilidad de hacerme mi recuento, pero nadie más era capaz de decirle que le guardaba el muñequito. No, absolutamente. Sí, yo recuerdo a esos profesores especialmente, sí. Al doctor Federico, al doctor Vieira, al doctor Jaramillo y al doctor Santana, sí. Sabemos que actualmente estás ejerciendo la docencia, Sí. pero que no toda tu vida se basó en la docencia. ¿Qué más fue de ti a partir de que egresaste? ¿Qué has hecho? ¿De qué has hecho parte? Y actualmente, ¿en dónde estás ejerciendo la docencia? Porque desafortunadamente ya hoy en día no contamos con tu presencia en la institución. A ver, cuando yo egresé, y por cuenta de las enseñanzas del doctor Federico, yo participé en un concurso para un juzgado penal que había en Envigado. Me encantaba el penal. Y me lo gané, entonces yo fui juez primera penal municipal en Envigado, recién egresada, fue mi primer cargo. Fue una experiencia vital
sentido lato de la palabra, porque fue una época muy dura, había muchos conflictos por cuenta del narcotráfico, muchos compañeros nuestros de la rama judicial desaparecieron, incluidos magistrados de la corte, de los tribunales, compañeros jueces, y eso nos fue debilitando la fortaleza. Entonces yo de ahí salí para la empresa privada y estuve muchos años como jefe de la edición jurídica de un grupo que se llama el Grupo Mundial, ahora se llama el Grupo Orbis. Eran como 25 empresas, eso fue una experiencia enriquecedora y allí me formé en civil y en comercial. Uno de mis compañeros, que se llama Guillermo Baena, fue decano aquí. Y cuando Guillermo llegó a la decanatura me ofreció que sirviera comercial general y asociaciones empresariales. Y yo empecé aquí. Y desde esa época hasta el año pasado serví como profesora de Derecho Privado. Las asignaturas fueron todas, no me quedaron pendientes sino las relativas a asociación y familia, pues porque no me la ofrecieron, entonces nunca preparé esas clases. Y el civil de primer año, porque mis materias eran anuales en mi época, que eran personas porque tienen mucho derecho público, que la nacionalidad, que los atributos de la personalidad, que los derechos fundamentales, entonces eso me llamaba la atención. Entonces mi amor por esas asignaturas obedeció a mi presidencia en la empresa privada muchos años, allá trabajé mucho tiempo. También participé en política con Luis Carlos Galán. Preparamos para la reforma de la Constitución en el 91 ponencias. Como había sido juez, entonces a mí me tocó hacerlas sobre reformas a la justicia. Fue una experiencia extraordinaria porque Luis Carlos fue como jefe político y como persona insuperable. Al punto de que cuando a Luis Carlos lo asesinaron, yo no decidí, a pesar de que otros jefes políticos me ofrecieron sus movimientos para que continuara, yo no quise, yo pensé que no iba a tener otro jefe político igual. Y hasta ahí llegó mi experiencia política. Ya fallecido Luis Carlos, como último homenaje, yo me presenté a la alcaldía de Medellín. Les prometí a mis compañeros que no iban a salir para el consejo porque yo no ofrecía cargos. Luis Carlos nos había formado en la escuela de que los auxilios eran para empresas y para estudio, de que nosotros teníamos que ser austeros con los dineros públicos, teníamos que respetar el erario público, entonces no había para ofrecer nada, excepto nuestra capacidad de trabajo. Bueno, yo hice una campaña en ese sentido y también presentamos una lista extraordinaria para el consejo, en el entendido de que no teníamos ninguna de las, que les dijera, de las formas de ejercicio político que se utilizaban para obtener votos. Entonces, era un homenaje a Luis Carlos básicamente, pues casi que llenamos el consejo con el número de concejales, por poco me matan. ¿Y yo qué voy a hacer? Esto es un servicio militar. ¿Qué voy a hacer con mi empresa? ¿Yo qué voy a hacer con mi trabajo? Lo siento, yo les prometí que no iba a quedar, pero yo tengo la culpa. Yo no quedé a la alcaldía porque me quedaron faltando muy pocos votos, pero sí sacamos un buen número de concejales. Entonces, la experiencia fue extraordinaria. Y hasta el año pasado serví aquí como profesora y también en la Universidad de Envigado porque mi profesor Pedro Pablo Cardona, que fue mi profesor de procesal y de civil y de contratos, me ofreció unas cátedras allá y yo la acepté. Entonces, con esa invitación terminé siendo fundadora de la Universidad de Envigado un poco antes que entraron los que realmente la crearon con el doctor Francisco y el doctor Pedro Pablo, y yo entré unos meses después. Pero la historia de la universidad me tiene como de las primeras profesoras y de allá estoy hasta la fecha. Me retiré el año pasado solamente porque yo vivo allá y ya venir en hora y media y otra hora y media de ida todos los días, los 5 días de la semana, las 4 semanas del mes, ya me estaba pesando y dije, pues yo me Envigado me queda 5 minutos caminando, a 5 minutos en carro y aquí estoy caminando. Y resulta que entonces el decano ya me dijo, yo te doy las clases que tenías en la Medellín. Y yo no caí en la cuenta y le dije, sí, está bien. Cuando me dice, con las clases de la Medellín quedaste de tiempo completo. Pues yo me sorprendí porque no esperaba eso, pero la verdad es que ya cumplí un año y estoy muy contenta, porque las dos las quiero mucho. Esta es mi alma mater, la llevo y la llevaré hasta el último de mis días en el alma, y a ella pues resulté que fui de las primeras profesoras que tuvo, entonces también me siento muy honrada con eso. Bueno, y los que tuvimos la fortuna de ser alumnos de la profe Gloria, sabemos que el derecho público es tema aparte en sus clases, profe. Entonces, hablando del tema de la política de Luis Carlos Galán, ¿por qué ese interés en la política sabiendo
que el derecho público ha sido un tema tan aparte, profe, en su trayectoria académica. Siempre nos han mencionado que el derecho privado siempre va a ser tu preferido, por Justiniano, que le rendimos el tributo, como decíamos en las clases de bienes. Sí. Yo pienso que a veces el universo conspira en favor de ciertos aprendizajes. Yo tenía entre mis clientes de la oficina, porque cuando me retiré de la empresa privada me dediqué al ejercicio privado, pues particular de mi profesión, algunos que trabajan con Luis Carlos. Y entonces ellos me ofrecieron trabajar con Luis Carlos. Y yo les dije, mire, yo no voy a poner flores en la solapa, ni preparar banquetes. Si me ponen a hacer lo que sé como abogada, yo acepto. Y ¿cómo les parece que la dirección del neoliberalismo en Antioquia de una vez me adoptó? Entonces yo no entré a hacer eso, sino a trabajar como abogada. Y entonces ayudaba con los proyectos de ley que se presentaban, aspectos de las áreas que yo manejaba, y les servía al margen de su trabajo, porque yo hacía parte de la UTL, ¿no? Las unidades de trabajo legislativo eran de ellos, pero yo las implementaba y empecé por ahí y me quedé. Y entonces trabajé con ellos muchos años, porque además Luis Carlos era un jefe insuperable. A Luis Carlos le cabía el país desde el Cabo de la Vela hasta Ipiales. Y fuera de eso era un hombre cálido, afectuoso, con una formación política y académica extraordinaria. Antes de los 30 fue ministro de Educación y fue embajador y muy estudioso. Entonces a mí me subyugó, y pues cuando uno está tan joven la política lo pica tarde o temprano. Y allá terminé hasta cuando falleció, y entonces ya sí me retiré definitivamente de la política. Bueno, algo que usted mencionaba al principio era como esta diferencia de época cuando usted era estudiante. Hay algo que como mujer a mí me llama mucho la atención, y es cómo era su papel, o cuál es como la diferencia, o cómo vivió usted esta época cuando aún era algo machista. Pues yo creo que las mujeres de mi época fuimos muy receptivas a los cambios. Yo tengo compañeras que han hecho la carrera judicial, han llegado a la magistratura, en la política no hay ninguna, pero se han destacado en su desempeño profesional, porque los hombres con nosotros no hicieron ninguna discriminación. Sí tenían un sentido de la protección importante, pero sin agredir, y eran muy solidarios con nosotras. Y entonces a nosotras no nos dio dificultad integrarnos al medio, porque la verdad es que yo no conocí la universidad de machismo, ni de los profesores, ni de los compañeros, no, en absoluto. El tratamiento era igualitario, las mismas oportunidades, la misma interacción. El hecho de que fuéramos mujeres no daba lugar a que hubiera minimizaciones de ningún orden. Entonces yo, la verdad, no lo sentí. Sí lo sentí en la empresa privada, porque yo pude haber sido gerente de cualquiera de las empresas del grupo. No llegué sino hasta la dirección jurídica. Y por eso me retiré además, porque ya no tenía para dónde crecer. Y yo ahora voy a trabajar es para mí. En ese entorno laboral sí se sentía. Y yo llegaba a las reuniones que me tocaba, pues por ser la abogada, a las reuniones de juntas directivas, y todo el mundo se sorprendía pues que una mujer estuviera en medio de 10 hombres, o de 15, cuando eran todos los gerentes, entonces eran 20, y yo era la única. Sí se sorprendían. Entonces digamos que a nivel laboral sí existía machismo, y no pretendía yo ni siquiera pensar en que me fueran a dar la máxima dirección de una de las empresas del grupo, y hasta aquí llegué. Y entonces ya como tengo donde evolucionar, ya voy a trabajar para mí, y me fui. Entonces ahí lo sentí, pero en la universidad no, a mí no me tocó. No sé que allá después, no creo, porque yo era profesora también. No, yo no lo he visto. No, es que la universidad es extraordinaria. La Universidad de Medellín, como todas las condiciones humanas, se presentan dificultades, pero todos estamos al frente, digamos que dándole la cara para superarlas y para mantener el lugar que se ha ganado con franca libre. Perfecto. Para ir concluyendo, profe, estamos en las redes, estamos en la época digital. Ahora
tenemos la fortuna de contar con estos medios que nos permiten propagar todas estas historias que están en el baúl de los recuerdos y que ahora queremos transmitirle a toda la comunidad académica. ¿Qué palabras les quieres dar a los estudiantes que te están viendo en este momento, a las nuevas generaciones que estudian el derecho, una ciencia tan antigua como apasionante y que ahora se está adaptando a los nuevos retos que plantea el siglo XXI? Yo creo que los estudiantes actuales tienen sobre nosotros muchas ventajas. La inteligencia artificial es un medio, es una herramienta, hay que partir de ahí. Yo creo que con la inteligencia artificial hay que hacer dos cosas. Primero, entender que es una ayuda, no es la fuente del conocimiento, no es una cantera de aprendizaje, es para facilitar la interacción intelectual. Y si uno lo maneja así, no va a tener dificultades. Y hay plataformas que a ustedes les sirven muchísimo. Yo a mis alumnos les recomiendo, por ejemplo, Notebook. Me parece maravillosa para abogados, sí. Gemini también es muy buena. Entonces ustedes tienen herramientas que no tuvimos nosotros. Es decir, cuando ustedes van a hacer un trabajo, ustedes no tienen sino que darle la orden a la inteligencia artificial y les saca 5 fuentes, y de cada fuente otras 3 o 4, y de cada 3 o 4 otras, y ustedes en un minuto tienen un cuadro que nosotros hacíamos en un mes. Entonces esa es una herramienta que les facilita las cosas. Y además el derecho para mí es el vértice de todos los conocimientos. Yo les digo a mis alumnos, cuando les doy mis clases en derecho privado, que las he servido todas, excepto las que les dije de personas y de sucesiones y familia, les digo, mire, el derecho es un beso jurídico en el alma del abogado, el alma del abogado. Yo a Agustiniano le rendiré culto hasta el último de mis días en este plano terrenal. Ese es mi ídolo. Es que Agustiniano reducir las normas de convivencia a 3, vivir honestamente, dar a cada cual lo suyo y no lastimar a nadie. Ahí está todo. Entonces, el deber de ustedes es reivindicar la sociedad, que yo no sé en qué está pensando. Este mundo está en un reajuste tan impresionante. A ustedes no los debe impresionar tanto porque nacieron en medio de él, pero para nosotros que vivimos una época de paz, de tranquilidad, de respeto, de disciplina excesiva, sí nos impacta. El desorden que hay en todos los niveles, la falta de respeto por la institucionalidad, por el ser humano. El ser humano dejó de ser el centro, el sujeto receptor de todas las experiencias que giran alrededor suyo, en este universo que escogimos para desarrollarnos. Entonces yo pienso que ustedes tienen que recuperar la condición humana, darle el valor que corresponde y en la medida de lo posible que su proyección a la sociedad recupere los valores que se han perdido. Sí, claro, profe. Y acerca del espíritu universitario y del sentido de pertenencia, porque justamente acerca de esto se trata el proyecto y es lo que hemos o queremos como construir nuevamente e implantar en nosotros los estudiantes. Yo creo que el sentido de pertenencia tiene que ver mucho con nuestro interés, con nuestra intención de reflejar en el entorno todo lo que recibimos de la universidad, porque es que ese es nuestro deber. A mí me da mucha nostalgia. Y yo miro hacia atrás y digo, pues esto fueron experiencias insuperables, un crecimiento imparable, tuvimos todo al alcance de nuestras manos y lo supimos aprovechar además, porque es que no se trata solamente de tener oportunidades, sino de aprovecharlas y de reflejarlas en el entorno. Y yo creo que cuando uno tiene la posibilidad de tener otras miradas, para la redundancia, y compara, uno dice, es que fue grandioso la universidad y sigue siendo grandioso. Y aunque yo ya no esté en la universidad, yo la llevo en el alma. Y lo que esté a mi alcance, lo haré por ella. Entonces eso significa que nosotros no nos desvinculamos, ni afectiva, ni emocional, ni intelectualmente de la universidad, ¿cierto? Eso es muy importante. Y mantener viva esa llama, no dejarla apagar. Porque en la universidad somos nosotros, sus hijos de crianza jurídica, como yo los llamo. Entonces sí creo que el amor por la universidad y nuestra vinculación con ella está enganchada a la gratitud, al reconocimiento y a la expansión de todo lo que recibimos de ella. Tenemos el deber de dar en la misma medida en que recibimos. Así es, con esto queremos agradecerle también a la profe por este espacio que nos acaba de brindar. Es muy valioso para nosotros y para los que en este momento nos ven por los medios digitales,
que las generaciones del pasado nos compartan ahora a nosotros los que tenemos a cuestas el futuro, cómo era el derecho antes, cómo ha venido evolucionando y hacia dónde vamos, que al fin y al cabo ese es el trabajo de memoria histórica que como proyecto y también como universidad queremos hacer, plantearnos la ciencia y la libertad durante todos estos 75 años y ojalá por otros 75 por 7. Entonces, qué bueno que se haya quedado con nosotros hasta este momento. Agradecemos nuevamente a la profe Gloria por haber compartido sus experiencias con nosotros y hasta una próxima ocasión. Sí. Muchísimas gracias a ustedes. Me parece una reunión extraordinaria, muy afectuosa y es siempre gratificante volver al alma mater. Por último, les recordamos que en nuestro Instagram aparecemos como LegalCraft UDN y en YouTube, donde van a estar viendo este video completo, aparecemos como La Letra Chiquita. Hasta luego. Hasta luego.